Estás escuchando Mi Camino de Formación, una colaboración de Evangelizando Costa Rica. Introducción a las Sagradas Escrituras, parte 5. ¿Por qué Martín Lutero eliminó los libros deuterocanónicos? En el año 1534, Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero rechazó los últimos 7 libros del Antiguo Testamento porque algunos de estos contradecían sus nuevas doctrinas. Por ejemplo, al quitar los libros de Macabeos, le fue más fácil negar el purgatorio, ya que en segundo libro de Macabeos capítulo 12 se da por supuesto que existe una purificación después de la muerte. Lutero consideró conveniente optar por el canon de Yamnia o canon palestino, que los judíos habían establecido para distanciarse del cristianismo. Lo prefirió a pesar que le faltaban libros que Jesús, los apóstoles y la Iglesia desde el principio habían reconocido. ¿Cuántos cánones del Antiguo Testamento existen entonces? En primer lugar, el canon alejandrino, reconocido por los judíos en la traducción de los 70 al griego. Este canon fue el más utilizado por los judíos de tiempo de Cristo y por los autores del Nuevo Testamento. Este canon contiene los libros deuterocanónicos y es el reconocido por la Iglesia Católica. En segundo lugar, el canon de Yamnia o palestino, establecido por judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar el periodo de revelación del tiempo de Jesús. Por eso rechazaron los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino. 15 siglos después de Cristo, Lutero rechaza el canon establecido por la Iglesia y adopta el canon de Yamnia. Este es el canon que aceptan los protestantes. El concilio de Hipona en el año 393, el concilio de Cartago en el año 397 y 419 confirman el canon alejandrino o de los 70, con 46 libros para el Antiguo Testamento. Además, fijan el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Como hemos escuchado, el canon del Nuevo Testamento se definió en el siglo IV. Además, el mismo nombre de Nuevo Testamento no se usó hasta el siglo II. Entre los criterios para aceptar o no los libros que formarían parte del Nuevo Testamento estuvieron el que tuviese como autor a un apóstol, el que fuera usado especialmente para la liturgia en las iglesias apostólicas y el que estuviera conforme con la fe de la iglesia. Fue bajo estos criterios que no fueron incluidos algunos evangelios, a pesar de que fueran atribuidos a algún apóstol. Por ejemplo, el llamado Evangelio de Tomás o el llamado Evangelio de Pedro. Con estas referencias históricas podemos ver cómo fueron reunidos y preservados por la Iglesia los libros que conforman la Biblia, 73 en total. Todos los católicos aceptaron el canon de la Biblia fijado por los concilios mencionados, por lo que no hubo necesidad de declarar el canon como materia infalible. Fue sólo a raíz de la seria controversia que se suscitó en la Reforma Protestante que la Iglesia en el siglo XVII tuvo que definir el canon de la Biblia como una verdad infalible. Como hemos escuchado, la Iglesia Católica había decidido sobre los libros que formarían parte de la Biblia muchos siglos antes, en concilios muy anteriores al Concilio de Trento. Lo que hizo el Concilio de Trento en el siglo XVI
fue una ratificación de esos otros concilios de los primeros siglos del cristianismo y declarar el canon de la Sagrada Escritura como materia infalible. La Biblia nos viene de Dios, a través de la Iglesia Católica, que es la que tiene la autoridad para definir los libros que deben formar parte de la Sagrada Escritura, y con esa autoridad, dada por el mismo Dios, definió qué libros formaban parte de la Biblia. Acabas de escuchar Mi Camino de Formación, una colaboración de Evangelizando Costa Rica. Gracias por tu atención.